Buenas tardes, mi nombre es Tania Arriola Miranda y hoy vamos a hablar acerca de la transversalidad y la educación integral. Vamos a empezar primero con lo que nos atañe la actividad pedagógica, la cual consiste en dos enfoques que son totalmente, eh, son complementarios, pero hay uno que es más complejo que el otro, que básicamente primero es enseñar. Enseñar es transmitir conocimientos. Son conocimientos de carácter más técnico, de carácter más científico, y en sí es básicamente entregar el conocimiento por entregarlo sin querer profundizar más. Normalmente la enseñanza se da más para o más bien lo podemos ejemplificar más cuando hablamos de un trabajador. A un trabajador se le enseña y normalmente eso es un trabajo repetitivo o son pasos específicos que se deben de hacer y que básicamente es de básicamente puro conocimiento. Y sin embargo, educar, que es la más compleja, va más allá del conocimiento mismo, se busca el desarrollo integral de las capacidades del ser. Esto quiere decir que no nada más se le enseñe ese conocimiento científico o técnico, sino que lo sepa utilizar en más contextos de su vida, que además sepa que ese trabajo o ese conocimiento que está adquiriendo le puede ayudar para la regulación en otros ámbitos. Me refiero a si, por ejemplo, un trabajador se dedica a puro trabajo con cosas pequeñas, tal vez él adquirió la paciencia y el cuidado y ese aspecto que aprende en el trabajo lo puede traspasar a otros ámbitos de su vida, que no, ya no nada más es el laboral, sino también puede ser a lo mejor con sus relaciones sociales, sus relaciones familiares o incluso con sus cosas materiales. Ahora con las características de educación y enseñanza. Básicamente el educar, como lo dije, pues es lo más complejo. Admite un ámbito más amplio, la familia, la escuela, los medios, etcétera, y la enseñanza se restringe solamente al ámbito escolar. Antes, normalmente así se hacía, solamente se enseñaba y no se educaba, porque se pensaba que pues la enseñanza no, perdón, la educación no era algo que le correspondiera al docente, sino que era algo que se debía de venir desde casa. También otra característica de la educación es que reconoce la existencia del currículo oculto y trata de controlarlo. Y en la enseñanza pues no se reconoce la importancia de este currículo y no se hace nada para controlarlo. También presta atención a los contenidos actitudinales en la parte de la educación y el desarrollo moral, como lo veníamos diciendo. Ya no nada más es enseñarle al alumno que sepa cómo, no sé, cómo cortar madera o cómo soldar o cómo llevar a cabo las clases, sino que ahora también trata de enfocarse en, por ejemplo, si el alumno va con la actitud suficiente o con la motivación suficiente como para aprender, porque recordemos que la motivación es un aspecto fundamental a la hora de transmitir los conocimientos. Nosotros podemos ser buenos docentes y podemos tener todo el conocimiento. Sin embargo, va a haber días en que los alumnos no lleven la motivación o no lleven pues ¿cómo lo diré? Su parte psicológica, su parte mental enfocada en aprender, sino que esa parte está pensando en algún problema que le está sucediendo en ese momento. Entonces, también tenemos que ver nosotros como docentes qué podemos hacer para enseñarle al alumno a que focalice y sepa separar lo que es los problemas que tiene fuera del aula al momento de estar en el aula. Y pues obviamente la enseñanza por otra parte, pues simplemente no se centra en eso, se centra más en lo cognitivo y en lo procedimental. Ahora, nosotros como docentes normalmente transmitimos valores e incluso los valores que nosotros traemos desde casa, los alumnos lo pueden ver y los pueden copiar sin que nosotros les digamos cuál es ese valor. Por ejemplo, si un profesor siempre es puntual, incluso está a lo mejor 15 minutos antes de su hora de entrada, por así decirlo, es un valor que se le está transmitiendo a los alumnos, porque los alumnos van a ver que ese profesor siempre va a llegar temprano y el día que llegue tarde les va a parecer extraño, o a lo mejor jamás ven que llegue tarde. Entonces es uno de las cosas a las que quiero llegar yo.
Hay valores que debemos de transmitir en la educación. Nosotros como docentes no podemos ser una monedita de oro como pues para ser perfectos y qué más quisiera uno como profesor o como profesora, tratar de enseñarles a los alumnos todos esos valores poniendo el ejemplo a uno mismo, pero realmente pues no podemos adquirir todos esos valores debido a nuestra historia, debido a nuestro contexto social, debido a cualquier factor que tenga que ver con nuestra vida y con lo que hemos pasado. Entonces, los valores básicos son los que se deben de transmitir en la educación y debemos nosotros como docentes tener cuidado con aquellos valores que tal vez no es que estén mal, pero a lo mejor no son necesarios entrar mucho en detalle a esos valores o tal vez no corresponda a la etapa en la que están los niños, porque a lo mejor nosotros como docentes también podemos querer ya enseñarles valores que todavía ni siquiera pueden manejar y que todavía no tienen todavía la obligación o todavía la necesidad de utilizarlos. Los valores son importantes, pero también hay que ser conscientes de en qué etapas se los podemos enseñar, en qué etapas las pueden ellos entender y saber valorar esos valores, aunque suene un poco redundante. Muy bien, ahora vamos a pasar a la actualización. Bueno, normalmente una escuela pues tiene un programa, ya tenemos un programa nosotros establecido de lo que vamos a enseñar. A lo mejor antes era un poco más rígido lo que se debía de enseñar, a lo mejor nos decían tienes que sacar la información de este libro. Sin embargo, como docentes debemos de estar actualizados, debemos de entender que ese tipo de programas y ese tipo de fuentes pueden ya no ser confiables y pueden ser ya antañas. Entonces, una escuela que no propaga e incluye en sus programas las nuevas corrientes y aprendizajes está atrasando al estudiante. En lugar de beneficiarlo, lo está atrasando. Hay motivos o hay veces en las que, por ejemplo, la historia nos ayuda a comprender muchas cosas y de hecho, pues la historia es una de los principales motivos por los cuales nosotros hemos aprendido a mejorar o a evitar errores que en el pasado ya cometió la sociedad. Sin embargo, a veces cuando dicen, oye, pues en el pasado esto estuvo bien y esto nos dio resultado, nos casamos con ese método, con ese aprendizaje, con esa ley, con esa teoría y no la cuestionamos. Simplemente decimos, es que esto es así y se acabó y no buscamos ya más un fundamento, ya no buscamos la comprobación en el momento actual en el que estamos. Entonces, gracias a que, pues básicamente ahorita ya hay mucha información, ya podemos buscar a más autores, ya podemos, incluso hay textos que pueden ser viejos, pero no sé, yo puedo buscar un texto de Estados Unidos, de Grecia, de Italia, no sé, de algún lugar de ese estilo, que a lo mejor está un poco más actualizado que México en materia educativa. Entonces, yo ahorita por tener la herramienta de las TICs, yo puedo traducir ese texto que anteriormente pues a lo mejor yo no tenía forma de traducirlo más que traduciendo palabra por palabra. Pero ahora con las TICs yo puedo entender y consultar nuevas fuentes de información que como dije a lo mejor ya estaban escritas hace 10 años, pero esa información no la sabía una persona que no sabe el lenguaje del inglés o del italiano. Entonces, eso es a lo que voy. La actualización es muy importante también en la escuela, también en cualquier ámbito en general. Y pues básicamente eso se refiere, eso es algo que nos quiere también transmitir el autor. Algo que también nos dice es acerca de de las reglas. Hay una autora en el texto que nos dice que básicamente la formación o la ausencia de reglas, que normalmente ahorita eso es lo que se ve, puesto que se dice que ahorita a los niños no se les puede decir nada entre comillas, es que hay una ausencia de reglas. Y esto, en lugar de apoyarles a los niños, a los estudiantes, lo que hace es que no tengan una adaptación correcta a la sociedad, que es lo que buscamos actualmente en la educación. Que no nada más sea enseñar, sino educar y que creemos ciudadanos pues justamente útiles, que creemos ciudadanos con valores éticos. Entonces, al momento de nosotros también
eliminar esas normas, esas reglas. Lo que estamos haciendo es también desactualizar a nuestros estudiantes, futuros ciudadanos y futuros trabajadores de lo que realmente pasa en un área laboral. Eso es una desactualización que cuando lleguen a la realidad laboral, a los centros de trabajo, pues van a tener que aprenderlo por las malas, entre comillas. Entonces, eso es un punto también que quiero destacar. Ahora vamos con el actual diseño curricular, que tiene una triple perspectiva, la cual vamos a ver pues un poquito más a fondo en las siguientes diapositivas. Bueno, la triple perspectiva son los contenidos actitudinales, que es lo que les vamos a transmitir con los conocimientos técnicos o con los conocimientos científicos que les vamos a enseñar. Las materias optativas y a través de los ejes. Esto es básicamente la transversalidad, como lo veníamos manejando, y las enseñanzas o materias transversales, que esto es básicamente, son las materias que ya tenemos en nuestro currículo, pero es la unión de estas materias bases, por así decirlo. Bueno, así lo puedo interpretar yo de una manera personal. Las materias bases que son del tronco común con las materias optativas. Muy bien. La dimensión curricular actual está formada por, primero, contenidos predominantemente valorativos y actitudinales, que esto es básicamente que los alumnos y las alumnas elaboren sus propios juicios críticos ante los problemas y los conflictos sociales, personales y de relación para que posteriormente sean capaces de adoptar frente a ellos actitudes y comportamientos basados en valores racional y libremente asumidos. Esto es que cuestionen. Básicamente es eso, que cuestionen, que sepan el porqué de lo que está pasando, que sepan que la educación no es nada más para que tengas un trabajo, sino para que tengas un propósito, el cual, por ejemplo, si uno personalmente tiene un problema a lo mejor con algún aspecto ambiental, que sepa que su trabajo, o sea, que por medio de su trabajo él puede resolver cierta problemática, porque es pues de índole social, pero también es una problemática pues personal. Entonces, ellos mismos deben de saber y bueno, se pretende que con este currículo, pues básicamente entiendan el por qué lo están haciendo, sepan con qué actitud y qué comportamientos pueden llegar a resolver esos problemas y que además sean autoanalíticos. Esto quiere decir que pues ellos solos vean su actuar, que ellos sepan si lo que están haciendo los está llevando a la solución o no los está llevando, y qué es lo que pueden causar qué consecuencias puede traer lo que ellos están haciendo, tanto para ellos como para la sociedad, sea positivo o sea negativo. Ahora, también la dimensión curricular actual pues está formada por la dimensión social. Con la implementación regulada de los ejes transversales, la dispersión de las iniciativas y propuestas existentes tiene que ser sustituida por una propuesta coherente e integradora, aspecto que debe garantizarse mediante la programación transversal de estas cuestiones en las áreas. Esto quiere decir que nosotros tenemos ya una materia, por ejemplo, la de español. Entonces, no nada más basta con que esto esté a lo mejor relacionada transversalmente con alguna otra materia como puede ser ética, como puede ser no sé, alguna otra materia de esta índole, sino que también esté atañida a la dimensión social, como en la materia de español podemos añadir la dimensión social y cómo se la podemos transmitir a los alumnos, puesto que básicamente sabemos que ahorita venimos de un rezago muy grande por la pandemia, donde pues básicamente no había tanta socialización como antes había. Entonces, ahorita tenemos, pues se puede decir que tienen carencia, las nuevas generaciones tienen cierta carencia social, incluso pues nosotros lo resentimos. Sin embargo, pues, o sea, la forma de pensar de los profesores debe de ser cómo puedo traspasar este conocimiento sin dejar de lado el aprendizaje esperado o el propósito de dicho conocimiento y cómo puedo unirlo a la dimensión social.
Y bueno, seguimos con las razones de la transversalidad. Dice, las mismas deben impregnar toda la práctica educativa y estar presentes en las diferentes áreas curriculares. Los objetivos y contenidos propios de la transversalidad han de adquirirse y desarrollarse dentro de las áreas curriculares, redimensionándolas en una doble perspectiva, acercándolos y contextualizándolos. Esto quiere decir que las materias sean útiles. O sea, yo lo puedo resumir así, que las materias que estás enseñando, que los propósitos que estés enseñando realmente sean útiles para la vida en general, no nada más para tu área laboral. Como lo mencionamos al inicio, pues la enseñanza era básicamente eso, que tú transmitieras un conocimiento técnico o científico y hasta ahí quedara. O sea, si el alumno aprendía o no aprendía, si lo podía pasar a otras formas de su vida o no, ya no era cuestión de uno. Por ejemplo, algo que me gusta mucho a mí poner de ejemplo en estas cuestiones de la transversalidad es la física en el gimnasio. Yo al inicio iba al gimnasio y pues hacía los ejercicios por hacerlos, pero cuando empecé a adentrarme en materia de deporte, en materia de entrenamiento, me di cuenta de que yo puedo relacionar la física y puedo entender mejor lo que estoy haciendo, saber el propósito de mis movimientos por medio de la física, puesto que es básicamente puros vectores de fuerza. En el gimnasio se ven puros vectores de fuerza, que son cosas que ya vi en física. Entonces, es básicamente eso. Yo lo puedo unir a eso porque pues es lo que a mí me gusta. Sin embargo, hay que crear nosotros como docentes justamente eso, que ellos sepan y les demos ejemplos útiles de lo que están aprendiendo en su vida. Y también la necesaria interrelación de las materias transversales entre sí. La prioridad que existe actualmente es la educación moral y cívica, educación para la salud, educación sexual, educación ambiental, educación para la paz, educación del consumidor, educación vía y educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos. Dichos contenidos se tienen que adecuar a las necesidades y a la realidad social que se está viviendo. Esto quiere decir que necesitamos, nosotros ya sabemos perfectamente cuáles son las necesidades y las carencias que existen en México. Por ejemplo, actualmente pues se ve mucha bueno, principalmente la educación para la salud y la educación para la igualdad de oportunidad de ambos sexos. Entonces, por ejemplo, si yo estoy metiendo alguna materia optativa o ya sea una materia base, lo que va a pasar es que yo necesito interrelacionar eso que esa materia con lo que está pasando actualmente.